Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que ustedes estén escuchando este contenido, este episodio de Charlas Fiscales y de Negocios. Juan José Galván González, quien con todo el gusto del mundo lo saluda. Gracias por escucharme, gracias por todo el apoyo mostrado para este programa, para este proyecto. El día de hoy quiero platicarles sobre un concepto interesante, un concepto que he abordado por allá en un episodio de Lecturas Recomendadas 2 en relación al gobierno corporativo. No le había yo destinado el tiempo que se merece, el tiempo necesario, y quiero aprovechar este espacio para dedicárselo. El gobierno corporativo es un concepto que, al menos ahí en el programa de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destinamos una unidad completita en 10º semestre para este tema. Creo que es un tema que poco a poco va ganando terreno, que ya tiene muchos años, más de 20 años para ser exactos, y que sin embargo me parece que hay que difundirlo, hay que generar mayor conciencia sobre este tema. El gobierno corporativo, ¿qué es? ¿Con qué se come eso? Es, según el Consejo Coordinador Empresarial, el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Después, en la OCDE menciona o cita que uno de los objetivos del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas. Y aquí inmediatamente me quiero remitir a todo lo que hemos comentado en este podcast en relación a las normas de revelación, a las normas de reconocimiento contable en materia de información financiera. Estos tres aspectos que dice la OCDE, confianza, transparencia y rendición de cuentas, son necesarios para favorecer las inversiones a largo plazo de una entidad. La estabilidad financiera, estructura financiera de una entidad, también hay un capítulo, vayan a escucharlo en este podcast. Y la integridad en los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas. Esto nos lleva a, con base en estas definiciones, estos objetivos, nos lleva a entender que en el gobierno corporativo, en este concepto aterrizado a la realidad mexicana, tenemos dos organismos fundamentales, dos organismos principales que nos hablan y nos tratan estos temas. Uno es el Consejo Coordinador Empresarial y el otro es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El primero de ellos emite un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, y la segunda organización tiene unos principios de gobierno corporativo de la OCDE y el G20. Voy a enfocar el tema hoy a lo que establece el Consejo Coordinador Empresarial por allá en su código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, y establece una parte muy importante y muy interesante. Ese código se elaboró desde allá del año 98, ha tenido distintas modificaciones, la última en el año 2018. Sin embargo, creo que precisamente la evolución que ha presentado, que ha tenido este principio, se debe a conocer, a entender cuál es el origen de las sociedades mexicanas, cuál es su estructura accionaria y cuál es la importancia que pueden tener ciertos grupos de accionistas en la administración. Ojo con este tema, porque el origen, la estructura accionaria de las empresas en México, en un porcentaje muy elevado, más del 60%, son empresas familiares que se constituyeron por papá, por mamá, por el abuelo, la abuela, y que evidentemente tienen una estructura accionaria familiar totalmente. ¿Qué busca el gobierno corporativo? Y asociado con un postulado básico y un principio de auditoría, el negocio en marcha o la empresa en funcionamiento. Conceptos que se refieren a lo mismo. ¿Cómo hacemos que las empresas sean más institucionales, sean más competitivas y sean más permanentes en el tiempo? Además, este gobierno corporativo ayuda a que puedan acceder a diversas fuentes de financiamiento en condiciones favorables y que ofrezcan confianza a los inversionistas nacionales e internacionales. ¿A quiénes van encaminadas estas disposiciones del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitidos por el Consejo Coordinador Empresarial? Son aplicables a todo tipo de sociedades civiles, mercantiles y de asistencia social.
sean públicas o privadas. Nótese cómo aquí estoy mencionando entidades lucrativas y entidades no lucrativas. Lo que se busca es ayudarlas a las empresas a ser más institucionales, más competitivas y con mayor permanencia en el tiempo, que puedan acceder a diversas fuentes de financiamiento para los distintos objetos que tengan, sea lucrativo o sea no lucrativo, creando confianza. ¿Existe un límite? Es decir, oye, gobierno corporativo, eso se escucha o se entiende como que es para personas o para empresas muy grandes. No hay distinción en cuanto al tamaño, la actividad o la composición accionaria de la sociedad. ¿Son obligatorias? Sobre todo en este ámbito de la profesión contable. ¿Es obligatorio o no? ¿En qué ley viene? ¿Cuál es el fundamento? Dice el Consejo Coordinador, las recomendaciones son de aplicación voluntaria. Partiendo de eso. Sin embargo, es deseable que todas las sociedades las incorporen en su gobierno corporativo. Para ello, cada una va a analizar y definir, de acuerdo a sus necesidades, el paso y medida de su implementación. Son procesos, son medidas, son políticas que deben de implementar las empresas para buscar estos 3 objetivos que he estado mencionando: institucionalidad, competencia y permanencia en el tiempo. Entonces, no son obligatorias para todas. ¿Por qué? Porque aquí entra otro espectro de empresas, las empresas públicas, empresas que cotizan en un mercado de valores. Ahí sí son obligadas a implementar un sistema de gobierno corporativo. Así lo establece la Ley de Mercado de Valores y las disposiciones que está emitiendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad principal en estos campos. Entonces, ahí está. Es un tema realmente interesante, realmente importante de conocer. A manera de conclusión de esta presente o de esta pequeña cápsula, platicarles que son 12 principios. 12 principios que tienen o que abarcan mejores prácticas que se van a implementar en distintas áreas. ¿Cuáles son las áreas que aconseja esta organización? El Consejo Coordinador Empresarial, Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración, función de auditoría, función de evaluación y compensación, función de finanzas y planeación, función de riesgo y cumplimiento. Muy interesante estos temas. En alguna otra ocasión, en algún otro espacio, si ustedes también sienten o tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que quieran que nos enfoquemos, con todo gusto lo generamos, ya sea en un evento en vivo, ya sea a través de este podcast. Les agradezco mucho el haberme escuchado, el estar acompañándome en este proyecto, en este camino maravilloso. ¿Cómo pueden mejorar esto? Gracias de verdad por todo su apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.